Muy buenos días, estimado profesor. Bueno, mi nombre es Maylin Caterine Campo Garzón. El proyecto que presentaré se titula Fortalecimiento del aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de grado tercero mediante el uso de juegos como recurso educativo digital en la institución educativa Luis Eduardo López. Esta institución se encuentra ubicada en el municipio de Convención Norte de Santander, en la zona rural. Planteamiento del problema. Dificultades en el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de tercer grado. Que vemos un bajo rendimiento, una desmotivación y hay métodos tradicionales poco dinámicos. Bueno, en muchas instituciones educativas el aprendizaje de las matemáticas en los primeros grados de primaria representa un desafío para los estudiantes. En la institución educativa Luis Eduardo López se ha observado que los estudiantes de tercer grado presentan dificultades para comprender conceptos matemáticos que son básicos, lo que genera bajo rendimiento académico, desmotivación y muy poca participación en clase. Esto puede estar relacionado con metodologías tradicionales que no logran captar el interés de los estudiantes. Pregunta de investigación. Bueno, con base en esta situación se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo mejorar el aprendizaje matemático en los estudiantes de grado tercero de de la institución educativa Luis Eduardo López mediante la implementación de juegos digitales como un recurso pedagógico? Objetivos. Tenemos un objetivo general y tres objetivos específicos. Como objetivo general se propone mejorar el aprendizaje matemático en estudiantes de grado tercero mediante el uso de juegos digitales como recurso educativo. Objetivos específicos. Primero, identificar cuáles son esas dificultades más comunes en el aprendizaje de las matemáticas. Segundo, diseñar una estrategia pedagógica basada en juegos digitales. Y por último, aplicar esta estrategia en el aula para mejorar la motivación y el aprendizaje. Marco teórico. Bueno, en el marco teórico pudimos analizar la teoría del constructivismo de Piaget, aunque es el aprendizaje significativo, el uso de las TIC en la educación y la gamificación en matemática. Pues como ya les decía, este proyecto pues se fundamenta en diferentes teorías. Primero pues tenemos la teoría constructivista de Piaget. Este plantea que el estudiante construye su propio conocimiento mediante la interacción con su entorno. También se basa en el aprendizaje significativo, donde el estudiante relaciona nuevos conocimientos con los que ya posee. Además, diferentes estudios han demostrado que el uso de juegos digitales y herramientas TIC aumentan la motivación y facilitan la comprensión de conceptos matemáticos. Metodología. La investigación pues, se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, ya que busca comprender la experiencia del aprendizaje de los estudiantes. El método utilizado es cuasi experimental porque se aplicará una intervención educativa mediante el uso de juegos digitales para la observación de su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Y por último tenemos un tipo de estudio que es aplicado. Población y muestra. La población de estudio que está conformada por 20 estudiantes de grado tercero de la institución educativa Luis Eduardo López. Debido a que el grupo es muy pequeño, se trabajará con la totalidad de los estudiantes como muestra. Instrumentos de recolección. Bueno, para la recolección de información se utilizarán tres instrumentos principales. Primero, se realizará una prueba diagnóstica para identificar el nivel inicial de los estudiantes. Segundo, una encuesta para reconocer la percepción de los estudiantes sobre el uso de los juegos digitales. Y tercero, por último, se realizará una guía de observación para analizar cuál es esa participación
¿Y cuáles son esos comportamientos de los estudiantes durante las actividades realizadas? Construcción de instrumentos. Bueno, en esta tabla se presenta la relación entre las variables, la dimensión, cuáles son esos indicadores y cuáles son esos ítems, qué categoría es, y está conformada también por unos códigos, codificada por códigos. ¿Esto qué me permite? Pues esto a mí me permite o me garantiza que cada pregunta esté relacionada directamente con los objetivos del estudio. Ejemplo, tenemos una variable que es el uso de los juegos digitales. Dimensión, ¿cuál va a ser esa frecuencia de uso? Indicador, uso de la plataforma educativa. Ítem, ¿con qué frecuencia utiliza los juegos digitales para aprender las matemáticas? La categoría es siempre, a veces o nunca. Y lo vamos a codificar con el P1. Otra de las variables es aprendizaje matemático. ¿Qué dimensión es una resolución de problemas? Indicador, desarrollo del pensamiento lógico. Y el ítem sería, ¿puedes resolver problemas matemáticos más fácilmente después de? Entonces, categoría sí, no. Y con un código de P5. En los códigos la categoría se le denominó dependiendo de cada pregunta. ¿Sí? Si es la pregunta 1, P1, pregunta 2, P2, pregunta 3, P3. Se realizará una encuesta. Esta encuesta es sobre el uso de juegos digitales y el aprendizaje de las matemáticas. Las preguntas que se realizarán son, ¿te gusta la clase de matemáticas? Sí, no. ¿Te resultan difíciles las matemáticas? Sí, no. ¿Has utilizado juegos digitales para aprender matemáticas? ¿Con qué frecuencia usas juegos educativos en clases? ¿Sientes que aprendes mejor cuando utilizas juegos digitales? ¿Te gustaría usar más juegos en la clase de matemáticas? Los juegos digitales te ayudan a resolver los problemas matemáticos. ¿Participas más cuando utilizas juegos educativos? ¿Y crees que los juegos digitales mejoran tu aprendizaje? Estas son las preguntas de la encuesta realizada a los estudiantes. Recordemos que la encuesta se le realizará a los 20, que es la muestra total que tenemos hasta el momento. Se realizó también pues, una guía de observación. En esta guía de observación tenemos ítems como participación activa de los estudiantes, qué tanta participación tienen y cuál es su debida observación. Interés por las actividades, si el estudiante está mostrando un buen interés o no. Trabajo en equipo, comprensión de los ejercicios, si realmente sí funciona la estrategia de poder implementar la gamificación para mejorar el aprendizaje de las matemáticas. Motivación durante el uso de juegos. Al ver que es una clase que es algo compleja y que los estudiantes iniciando su jornada, sus niveles educativos, ellos pues se agotan muy rápido. Ahí con esta pregunta podemos identificar si realmente los juegos ayudan a mantener la atención de los estudiantes. Y por último tenemos el uso adecuado de herramientas digitales. Tenemos los ítems de sí, no y qué observamos realmente, qué observación podemos hacer de lo observado. Por último tenemos un diagrama de Gantt. Bueno, ¿qué actividades se han realizado? El diagnóstico inicial y el diseño de estrategias pedagógicas. ¿Cuáles están pendientes por realizarse? Falta seleccionar qué juegos son los más apropiados para poder incentivar a los estudiantes a aprender las matemáticas. Implementación, toca implementar esa estrategia en el aula. Aplicación de las encuestas, análisis de los resultados. Falta pues ya finalizando el proyecto, que es la elaboración del informe final. Y por último, finalizamos con la presentación del proyecto de grado. Bueno, profe, hasta el momento esto es lo que se lleva del proyecto de grado. Muchísimas gracias.